Buenos días, padres, representantes, alumnos. Bienvenidos una vez más a esta clase virtual. Hoy vamos a ver el tema número 2 de biología, que trata de la evolución. Pero antes de entrar a la evolución, quisiéramos que nosotros recordemos un poquito lo que es el origen de la vida. Recuerden que nosotros habíamos hablado ya que en el origen de la vida se daban existían dos teorías, una que era creacionista, donde Dios había formado la vida, ¿verdad? Había formado el mundo, había formado el planeta Tierra y el universo, y una científica a través de la teoría del Big Bang, que era a través de lo que nosotros conocemos como una explosión cósmica. A través de eso que pasó hace 14.000 años atrás, hace 9.000 años atrás aproximadamente, nosotros estuvimos acá en el planeta Tierra, los primeros seres vivos, los primeros elementos vivos que hubo estuvieron más o menos alrededor de 9.000 años atrás. Y una vez que nosotros estuvimos en la Tierra y pudimos desarrollarnos, vino lo que nosotros conocemos hoy como lo que es la evolución. Entonces, la evolución no es más que el proceso biológico mediante el cual los caracteres de las distintas especies han ido cambiando a través del tiempo. Si nosotros vemos hoy en día cualquier película, cualquier fragmento en internet, en YouTube, en libros, etc., nosotros podemos remontarnos al pasado y ver que los primeros animales, por ejemplo, que poblaron la Tierra eran animales muy grandes, animales que nosotros llamamos dinosaurios. Esos animales a través del tiempo fueron evolucionando, es decir, fueron cambiando su aspecto físico y su aspecto genético, es decir, que los individuos se fueron transformando en otros individuos. Y hoy en día, en el siglo XXI, en esta época, hoy en día esos animales que fueron enormes y grandes son animales domésticos, son animales de compañía, son nuestras mascotas. Hablemos de los perros, de los gatos, hablemos de las aves y entre otros animales domésticos. Pero esto no quedó solamente allí. Los científicos intentaron a través de teoría explicar cómo había sido ese proceso evolutivo, cómo nosotros habíamos evolucionado, por qué se había dado ese proceso de evolución. Entonces se crearon algunas teorías. Hasta el siglo XIX, y esto lo vimos en el origen de la vida, en el tema número 1, hasta el siglo XIX se creía que la materia viva podía surgir de la materia inerte, de una materia muerta, ¿ya? Y fue el experimento que yo les mandé a hacer en su casa sobre la generación espontánea. Eso se le conocía como teoría de generación espontánea, ¿ya? Que primero fue Aristóteles que la creó, y posteriormente pues Pasteur empezó también a trabajar con esta teoría. Y hoy en día estas teorías han sido abolidas, es decir, han sido desaparecidas por otras que han dado más crédito, han dado mayor efectividad y mayor creencia a las teorías evolucionistas. La primera teoría es la teoría de la herencia, expuesta por Lamarck en 1809. ¿Qué quiere hablar? Que habla de la teoría de los caracteres hereditarios. Lamarck decía que nosotros proveníamos de un ser ya preexistente, ¿okay?, que tenía nuestros mismos componentes químicos y nuestros mismos componentes biológicos. Es decir, que eran celulares como nosotros somos celulares. Es decir, que nosotros proveníamos de un ser igual o parecido a nosotros mismos. La segunda teoría que se hace es la teoría de selección natural, descrita por Charles Darwin en 1859. Cuando él habla de la selección natural, él habla de aquellos individuos que lograron desarrollar otras composiciones químicas, lo que nosotros conocemos como anatomía comparada, para poder subsistir. Y decía que subsistía el que era más capaz de ese grupo de animales
o de personas. Ellos trabajaron con animales, con animales silvestres y se dieron cuenta, por ejemplo, que la jirafa tenía un cuello no muy desarrollado y que debido a las necesidades que ésta tenía para alimentarse, ella tuvo que desarrollar o evolucionar un cuello mucho más alto para poder lograr llegar hasta las plantas, porque es un animal herbívoro, es decir, que consume vegetales, pues plantas. Y la otra teoría, que fue mucho más moderna, o muchos años después de la teoría de selección natural, fue la teoría mutacionista. Esta fue escrita por Bries en 1890 y habla de los cambios espontáneos del ADN y del ARN. Hoy en día nosotros tenemos un caso muy particular y muy objetivo y muy preciso, que es el que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día se dice que el virus, el COVID-19, mutó. Cuando nosotros hablamos de mutación, nosotros estamos hablando de cambio genético, que el virus tenía una composición al principio, pero ahora tiene otra composición genética. Y esa composición genética se da de manera espontánea en el ADN y en el ARN, que se encuentra en el núcleo de todas las células eucariotas, es decir, de todas las células de los seres vivos. Posterior a esto, aparte de las teorías, hoy en día, en el siglo XX y parte del siglo XXI, se ha hablado de pruebas evolutivas, es decir, que no solamente los científicos se limitaron a las teorías, sino que también quisieron comprobar esas teorías a través de las ciencias. Y entonces se crean nuevas ciencias. En este caso se crea la paleontología, que tiene que ver con el estudio del hombre desde sus inicios y en todo su proceso evolutivo. Se habla del comportamiento social, se habla del comportamiento biológico y se habla del comportamiento químico. Es decir, que actúa el comportamiento social y la bioquímica. Por otra parte, nosotros también los científicos también estudiaron la parte de anatomía comparada, que era aquellos elementos anatómicos que teníamos nosotros y que tenían también los animales, y hacer comparaciones, porque era la única manera como los científicos podían hacer o podían describir a los animales, al hombre y a las plantas. Eso se llama taxonomía en los seres vivos, clasificación de los seres vivos. Y por último, las pruebas bioquímicas, que son las que hoy en día se están utilizando. Para el COVID-19 nosotros utilizamos, o se utiliza hoy en día, un test que se denomina PCR, que es la reacción de la cadena de la polimerasa, que mide esto que está acá, el ADN y el ARN, para hacer comparaciones, para ver si las personas tienen o no tienen el virus en el cuerpo, ¿ok? En su anatomía, en su fisiología. Entonces, entre tantas otras pruebas bioquímicas, que se encuentran las pruebas de ELISA, las pruebas hematológicas y todas aquellas pruebas que corroboran todo lo que los científicos propusieron y estimaron, que fueron a través de ciertas hipótesis que podían ocurrir en el proceso evolutivo. Entonces, hasta aquí es la clase de hoy. Esto es todo lo que nosotros podemos hablar de lo que es la evolución, sus teorías y las pruebas que llevaron a la evolución. Vamos a